50 personas extraordinarias por 50 años. El primer contacto con el Museo Carrillo Gil, yo creo que fue una vez que regresé a México. Me imagino que habré visitado el Carrillo Gil en mi adolescencia, pero realmente no recuerdo. Yo regresé a México después de pasar 10 años fuera en 1993. Creo que entonces estaba bajo la dirección de Silvia Pandolfi, y según recuerdo, me parece que llegué a ver la exposición de Semefo ahí. O por lo menos eso es lo que tengo más grabado en la cabeza. Y no sé bien si estuve ahí o simplemente las imágenes son tan fuertes que uno piensa que estuvo ahí como sea. Pero definitivamente el Museo Carrillo Gil en ese entonces era pues el espacio institucional más reconocido, más activo en la Ciudad de México en lo que se refiere a exponer arte joven entonces, ¿no? El Carrillo, como te digo, era un espacio muy activo donde los jóvenes tenían acceso a exponer. Estamos hablando de años del final del Sanilnato, principio del último sexenio del PRI, con Ernesto Zedillo, cuando ya había una apertura cultural en cuanto a las instituciones del gobierno, y sin embargo todavía era muy difícil para los jóvenes tener posibilidad de exponer en instituciones públicas. Como te digo, el Carrillo era de las pocas instituciones del LIMBA donde los jóvenes tenían acceso, y además era, yo creo que la más interesante en términos institucionales. De la época de Pandolfi recuerdo también la exposición de Diego Toledo, que de hecho reseñé para Art Forum. Creo que fue mi primera reseña para Art Forum una vez que regresé a México. De hecho, eso es, yo creo que más bien, posiblemente ese fue mi primer contacto directo, ¿no? Profesionalmente. Y después, muchas exposiciones posteriores a ello, durante los años 90. El Carrillo era, no solamente un espacio para exponer, pero también un espacio donde se juntaba la gente joven, los artistas jóvenes. En cuanto Osvaldo Sánchez tomó la dirección del museo a fines de los años 90, Osvaldo tenía mucho interés en que el museo se convirtiera en un espacio activo, no solamente expositivo. Según recuerdo, hizo arreglos para que el piso de hasta abajo, el que da al piso que da a Altavista, se convirtiera en una especie de café, incluso una especie de club, que creo que la gente se juntaba hasta en las noches para eventos. Entonces era un espacio muy activo, vivo, donde la gente se juntaba. Venían curadores de fuera en el lugar, curadores contemporáneos de arte contemporáneo, que venían a dar sus conferencias o sus propuestas en el Carrillo Gil. Ahí recuerdo haber visto varios curadores importantes, entre ellos Harald Seaman, uno de los curadores más importantes de la posguerra, incluso una exposición parteaguas en Documenta a principios de los 70s. También Jan Het de Bélgica, otro curador de Documenta.
Y este tipo de gente pasaba por el Carrillo Gil, ahí nos juntábamos a escucharlos, un grupo pequeño de gente, éramos, no sé, 20, 30, máximo 40 personas que veníamos a escuchar estas pláticas, charlas, lo cual nos permitía también tener contacto directo con estas gentes. Eventualmente yo tuve la fortuna de entablar conversaciones con Ziman y con Jan Heth, y lo cual llevó a que tuviera invitaciones de su parte a exponer en Europa. Primero en la Bienal de Venecia y luego en el Museo de Arte Contemporáneo de Gante. Pues por supuesto para mí eso fue extremadamente importante para mi desenvolvimiento profesional. Además de ello, el Carrillo Gil fue donde tuve mi primera muestra institucional en la Ciudad de México, con la serie Sumo y la serie Bajo Tratamiento en 1999. Fue una exposición, creo que tuvo impacto importante, por lo menos eso quiero creer. En cuanto a la práctica de la pintura, ¿no? Porque me parece que en esos momentos la pintura venía en decaída. La idea era que los artistas contemporáneos, particularmente en México, donde había habido una tradición pictórica tan arraigada, la idea era que los artistas contemporáneos tenían que dejar la pintura atrás y dedicarse a lo que se llamaba los medios alternativos, ¿no? El hacer una exposición de pintura, incluso pintura figurativa de tipo naturalista o realista, podía haberse tomado como algo retardatario, ¿no? Reaccionario. Y sin embargo, bueno, la pintura que yo hago, que siempre ha sido realista y figurativa, trata de incorporar los intereses de la pintura y el arte contemporáneo en la práctica, en el resultado de lo que yo hago. Esta exposición fue la primera exposición institucional que tuve en el 99 y por supuesto para mí deja un recuerdo agradable, bien marcado, y bueno, con ganas de que se pudiera repetir la oportunidad, al grado de que parece ser que estamos programando una nueva exposición para fin de este año de mi nueva serie. No es la serie que está aquí detrás de mí, sino la nueva serie que he terminado. Que bueno, que ya estará a la vista del público para fin de año, esperemos, y que de hecho tiene bastante que ver con las dos series, tanto con la serie de Sumo como la de Bajo Tratamiento, pero de una manera vista a más de 25 años después, ¿no? Afortunadamente el museo se ha conservado. Por supuesto, como todas las instituciones del gobierno, el museo depende mucho del apoyo de la administración vigente, que sube y baja, y también de los intereses y las capacidades de la directiva propia del museo. Hemos tenido temporadas con directores muy activos, muy creativos, y también con directores un poco menos. Esperemos que en el futuro, primero, el museo goce de directores propositivos, con iniciativa, que puedan
hacer uso tanto del espacio como un espacio continuamente abierto a las nuevas propuestas, como un espacio que también genera ecos con su propia colección, ¿no? La colección del Dr. Carrillo Gil de arte mexicano de mediados del siglo XX es una colección muy, muy importante y me parece que en estos últimos años la han sacado a airearla un poco y se ha visto muy bien la exposición. Entonces el museo tiene la capacidad de continuar siendo un entorno donde no solo hay cabida a las nuevas propuestas, sino además se generan estas nuevas propuestas a través de lazos con la tradición del arte mexicano, en particular de la mitad del siglo XX, ¿no? Y los grandes artistas que ya están inscritos en la historia del arte mexicano. A futuro, por supuesto, todos los museos de arte contemporáneo tienen retos que ninguno de nosotros podemos prever. ¿Qué va a pasar con el arte contemporáneo en 50 años? ¿Quién sabe? Yo incluso he escrito que el problema del arte contemporáneo de hoy en día es que ha seguido los mismos parámetros estéticos del arte de hace 50 años. El arte de vanguardia de hace 50 años estableció, digamos, el gusto, cierto gusto, del cual todavía participamos. Si vemos cómo cambió el gusto a principios del siglo XX, cada 5 o 10 años el gusto por el arte de ese momento cambiaba totalmente. Mientras tanto, me parece que lo que hablamos sobre arte contemporáneo, lo que llamamos arte contemporáneo ahora en términos de gusto, cada vez se hace más conservador. Yo no creo que conservador es necesariamente algo que condenar, pero sí es algo que hay que asumir. La pregunta de que si va a cambiar el gusto perenne ya que tenemos 50 años, en los próximos 50 años tal vez, no, eso sí no lo sé, no lo puedo responder y no sé cómo se transformaría el gusto a futuro y eso qué va a requerir de los espacios donde se exponga arte. Entonces, por supuesto, mientras el Museo de Arte Carrillo Gil siga siendo un museo de arte contemporáneo, tendrá que adaptarse a lo que el arte contemporáneo requiera como espacio para que el museo siga participando en esa narrativa, ¿no? Pero qué va a hacer, no creo que ninguno de nosotros sabemos. Ahora, en términos prácticos, me gustaría ver al Museo Carrillo Gil con más acopio, ¿no? Más gente viniendo al museo, que nuevamente eso es algo que para todas las instituciones es un reto. Uno no quiere hacer exposiciones que fueran demasiado o prominentemente populares o populistas para aumentar el tráfico, pero uno quisiera que al revés, que el público, que la calidad de las exposiciones fueran las que atrajeran la atención del público y no solo de los profesionales, sino de todo el público potencialmente interesado en el arte contemporáneo. Veremos qué nos deparan los próximos 50 años. En fin.
el hecho de que un museo llega a 50 años ya es un gran logro, especialmente hablándose de un museo que se mantiene en el avance del arte contemporáneo, ¿no? Hemos visto museos en México que empiezan como museos de arte contemporáneo, especialmente museos privados, que de pronto pierden sus patrocinios y tienen que cerrar de pronto o cambiar de vocación. También hay otros museos institucionales del gobierno que empiezan como museos del arte nuevo y terminan siendo atrapados en su propio momento que quieren extender para siempre. En este sentido, el Carrillo Gil es un caso ejemplar porque se ha mantenido fielmente al lado del arte joven. Esperemos que así siga siendo. La exposición que está ahora conformando la memoria de las exposiciones de las últimas décadas creo que dan testimonio de la importancia del museo, tanto dentro del espectro de los museos gubernamentales en México como dentro de la comunidad artística joven. Y pues me da muchísimo gusto que yo tenga cabida todavía en esta pues comunidad, ¿no? Que todavía aún no tenga voz dentro de esta conversación. En fin, muchas gracias por la invitación y espero verlos pronto. 50 por 50.